Hola, soy Noemi, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión os quiero hablar de un tema diferente a los libros, aunque si bien lo podemos relacionar. ¿Os habéis preguntado alguna vez desde qué lugar acostumbran a llegar las visitas a vuestro blog o web? Pues sí, lo habéis adivinado, desde el buscador Google. Si bien hay otros lugares desde donde pueden llegar a descubrir vuestro blog o web, que son, en este caso, llegar desde el correo, por algún correo que habéis enviado o algún correo que alguien les ha enviado a ellos, donde hablan de vuestra web y así lo descubren mediante las redes sociales, por ejemplo Facebook, donde está el enlace de vuestro web o blog y a través de Facebook os conocen desde Twitter con algún tweet que ha puesto alguien y desde ahí pues acceden a vuestro lugar a vuestra web o blog. Pero el más importante es el posicionamiento en los buscadores, el más conocido desde luego Google, aunque hay otros como Yahoo o otros de menor importancia como Bing, que son los menos conocidos a lo mejor, pero también hay gente que los utiliza y pueden llegar a vuestra web o blog desde esos lugares. Nos tenemos que asegurar cuando escribimos una entrada en nuestro blog que nuestro blog está optimizado en los lugares de búsqueda. ¿Qué significa esto? Bien, hay varias maneras de optimizarlo para que sea de fácil acceso a las personas que visitan vuestro web o blog. Este va a ser el primero de una serie de vídeos que voy a hacer, lo voy a dividir en varios vídeos ya que hay bastantes temas que centrarnos solamente en uno. Yo de todas maneras os digo la lista de los temas a tratar porque son bastante y hoy nos centraremos en la primera. Las palabras clave que utilizamos en nuestras entradas. Los links internos que tenemos dentro de la misma entrada, los links externos o fuentes que utilizamos, webs, otras webs relacionadas con nuestra página pero que no es la nuestra sino otra más famosa o más popular, más conocida sobre el tema que estamos tratando, el contenido de lo que escribimos dentro, qué estamos explicando, qué tema vamos a tratar, las URL o direcciones web, como podéis saber, pues las que empiezan por www. Y el nombre que le dais a vuestra web. En mi caso, por ejemplo, mi URL sería www.librosconalma.net. Imágenes que insertamos en la entrada del blog para hacer un poco más agradable la lectura y que no sea solamente texto. El tiempo de carga de la página, porque según lo que tengamos puesto o metido, chats externos y otras cosas y otros scripts, eso hace que tarde mucho en cargar la página y la gente se canse y se vaya y no llegue ni siquiera a entrar en nuestra web ni la conozca. En este caso quiero centrar la primera parte, que es en las palabras clave que utilizamos cada vez que escribimos una entrada en nuestra. Para que la gente visite nuestra entrada sobre el tema que están buscando, vamos a poner por ejemplo literatura juvenil para centrarnos más en lo que yo toco. Las palabras clave deben estar incluidas en la entrada del blog, pero no sobrecargar esta entrada de palabras clave, es decir, no hacer una entrada con un montón de palabras en negrita, un montón de palabras que no llevan a ninguna parte, sino que dentro del texto general de todo lo que nosotros estemos explicando de manera natural y a nuestra manera de hablar y de escribir, pues hayan algunas palabras que hablen de ese tema en concreto y que esté como que resuma el contenido de lo que queremos explicar. Por ejemplo, las dos palabras novela juvenil, en un artículo que estás hablando sobre las novedades que han salido este mes, por ejemplo, en novela juvenil, pues sería interesante que apareciera. Pues las palabras, por ejemplo, la palabra clave novedad, no sé. Si queréis hablar de un tipo de novela concreta, por ejemplo, novela juvenil romántica, la palabra romántica, romance, amor, ¿para qué? Para centrar el tema y que la gente sepa que están leyendo un artículo sobre novelas juveniles que contienen romance, por ejemplo. Si es ciencia ficción, fantasía, lo que queráis, pero poniendo las palabras clave correctas. ¿Cómo se hace esto? Pues hay una serie de pasos que debemos seguir para hacerlo de la mejor manera posible y la manera más directa y más rápida para que nos encuentren en un buscador como es Google. Lo primero es la investigación. Antes de escribir un artículo debemos pues leer sobre el tema, buscar en libros, buscar en otras webs, informarnos un poco sobre lo que queremos hablar si es que el tema no lo conocemos mucho. ¿Has realizado la investigación de las palabras clave para ver qué palabras son las más adecuadas a lo que tú vas a explicar, las más usadas, las más populares? Por ejemplo, si vas a escribir un post sobre moda, por ejemplo infantil, pues asegúrate de conocer un poco
el tema, qué webs o en qué sitios o qué libros hablan de la moda infantil de este año, esta primavera, por ejemplo, del 2015, que se va a llevar este año. Y cuando ya has investigado un poco, saca esas palabras clave de esos lugares y la puedes utilizar en tu propia entrada. No de manera loca y así como un listado, como se intenta hacer en algunos sitios para posicionarse mejor, sino de manera natural y que tengan que ver y estén relacionadas con el contexto de lo que tú estás explicando. En los webs literarios utilizamos la palabra IMM para referirnos a los libros que han llegado, por ejemplo, ese mes por correo y que son como novedades que queremos enseñar a los demás. Pues la palabra IMM deberá estar en el post concreto. Por ejemplo, queremos hacer un resumen de los libros que ya hemos leído ese mes y queremos hacer unas mini reseñas de cada libro para que la gente sepa qué libros comprar ese mes, que te han gustado, que tú has leído y que conoces un poco, pues puedes usar la palabra en inglés grab up, que se acostumbra a usar en los vídeos de YouTube, en muchas entradas, porque será a lo mejor más fácil o más gente verá tu entrada que no solamente si usas la palabra, por ejemplo, resumen, que solo lo verá la gente que busque esto en español, porque los ingleses pues no buscarán la palabra resumen, seguirán más por el grab up, que es el que conocen ellos. Book haul también son dos palabras en inglés que utilizan para hablar de los libros, de como una especie de baúl de libros o de libros que te han llegado, la compra de libros que has hecho ese mes, por ejemplo, que tanto si te llegan de editoriales como de has comprado tú, que te han regalado, que te han prestado. Pues es interesante saber qué palabras clave usa la mayoría de blogs, tanto americanos como de todo el mundo, como españoles de habla hispana o, en fin, de tu ciudad, por ejemplo, según el tema que vayas a tratar. Es interesante que conozcas estas palabras clave que más se usan para añadirles en tu entrada, porque si tú le llamas resumen, pero nadie usa la palabra resumen, pues muy poca gente va a llegar a tu entrada. Si le llamas grab up en inglés, seguramente mucha más gente que conoce ese término va a llegar a tu entrada. Como segundo punto, tenemos que especificar las palabras clave en el titular, en el título de la entrada. Incluyes en el título esas palabras clave, porque por ejemplo, si tú quieres hablar de novela juvenil, pero esas dos palabras no están en el título, difícilmente van a llegar a tu entrada. Si quieres hablar sobre novela juvenil, pues titula algo como así, por ejemplo, pues novela juvenil de este mes de abril, por decir algo. Y que esas dos palabras estén incluidas ya en el título, que tendrá pues una frase cortita o larga, como queráis, no muy largas sobre todo, pero que ahí esté la palabra clave más importante que vais a utilizar en el resto de la entrada. Atrayente, por ejemplo, pues la novela juvenil más buscada de este año, o algo así que atraiga. Después ya tenemos el titular, ya tenemos las palabras clave que queremos usar. Ahora vamos a hablar de los encabezamientos de dentro de la entrada. Es como si dividiéramos nuestra entrada, en lugar de ser un texto todo seguido, por puntos, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, y en cada encabezamiento hablar de un aspecto concreto de la entrada del tema que queremos hablar. Igual que estoy yo haciendo en este vídeo, por ejemplo, ordenándolo por temas. Pues lo mismo, utilizar esas palabras clave desde la más importante, que estarán las primeras, a la menos importante en cada encabezamiento. Porque el tamaño de letra, el encabezamiento suele ser un tamaño de letra más grande que el contenido, que el texto que usamos dentro de la entrada. La letra grande hará que Google la busque más, que el posicionamiento en Google esté mucho mejor y se dirija más a vuestra web. Es un tamaño de la fuente más grande de la letra, lo buscarán más fácilmente que si la letra está muy pequeñita, que no tendrá tanto posicionamiento en Google. El cuarto tema que vamos a tratar es el relleno. ¿Cómo rellenamos la entrada de palabras clave inútiles que no sirven para nada, o llenar ahí una lista de palabras que nadie va a entender lo que está leyendo? O por el contrario, escribir un texto de manera natural, como nosotros nos expresamos, pero dentro de ese texto introducir esas palabras clave que nosotros queremos que la gente busque para llegar a nuestro artículo. Para saber cómo colocar esas palabras clave en ese texto, pues simplemente guiaros por los sinónimos, no siempre utilizar la misma palabra clave, sino buscar sinónimos de esa palabra. Por ejemplo, en lugar de oscuro y utilizar la palabra oscuro cada vez que habláis de novela oscura, pues utilizar novela, no sé, de terror, novela de miedo, ir buscando palabras que se parezcan a esto, novela negra, novela, no sé,
cogen con ayuda de cualquier diccionario y podéis saber qué palabras podéis utilizar para que no se haga repetitivo y para que no estéis usando la misma palabra clave una vez tras otra, lo cual puede hacer muy pesado a la gente que lo está leyendo. Es decir, tenéis que pensar en vuestros lectores. ¿A qué público os dirigís? ¿Es un público juvenil? Quinto punto, el contexto. Lo que os decía, que las palabras clave que utilicéis tengan relación con lo que estáis diciendo, se pueda unir con todo el texto de forma natural y no esté ahí muy forzado la misma palabra repetida y que no tenga sentido cuando estáis leyendo el texto, porque pensar que es un texto, en caso de que sea un blog y no un vídeo, por ejemplo, en el vídeo también, pues, de la manera que habláis, no repetir la misma frase sin sentido, la misma palabra, sino que tenga una coherencia lo que estáis escribiendo y que de vez en cuando aparezca esa palabra clave que sí puede ser con sinónimos mucho mejor. Es decir, tener en cuenta lo que estáis hablando y que todo se una y que tenga sentido. El sexto punto, tenéis que tener muy claro que Google busca las palabras clave sobre todo en el primer párrafo, en las primeras 100 palabras. Es decir, que si vosotros queréis hablar de novela juvenil sobre Halloween, sobre temas de terror, por ejemplo, pues intentar que en el primer párrafo que habéis escrito de la entrada del blog ya aparezcan las palabras clave novela juvenil, terror, Halloween, octubre, poner el año en que estáis, es decir, que resumáis ya en el primer párrafo todo lo que después vais a desarrollar. Una manera de hacer una pequeña sinopsis en un simple párrafo, en 100 palabras, de lo que luego vais a desarrollar más, con más palabras y que vais a explicar mejor. Es una manera de, pues como si queréis verlo así, pues una especie de título largo o de subtítulo después del título normal que ponemos, un subtítulo bastante largo para que cuando Google busque las palabras clave de esos temas, ya nada más que empezar la página ya las pueda ver fácilmente, porque Google buscará esas palabras en las primeras 100 palabras, no solamente en lo que queda de entrada, en el resto, sino se centrará en lo de más arriba de la página. Por lo tanto, si queréis hablar del tema que sea, intentar que el primer párrafo ya explique ese tema de manera muy resumida y muy concisa. Y hasta aquí el tema de las palabras clave en las entradas de vuestros blogs. En vídeos sucesivos en YouTube, en este mismo canal mío, os iré explicando pues los otros temas que os he dicho para cómo posicionar mejor vuestro blog. Hablaremos de los links externos y internos, del contenido de lo que vais a explicar, de las URL que son las 3 W, por ejemplo en mi caso librosconalma.net, pues cómo le llamáis a vuestra web, las imágenes que vais a colocar en vuestras entradas para hacerlo más atractivo y qué tenéis que poner en esas imágenes, cómo tenéis que llamarlas para que Google las busque más fácilmente y acceda a vuestra web. Y por último, pues el vídeo del tiempo de carga que tarda vuestra página en cargar. Si una persona busca una página sobre novela juvenil y cuando entra en la vuestra está media hora el ordenador pensando y no se acaba de abrir la página porque a lo mejor tenéis un chat instalado que tarda mucho en abrirse, la persona se irá rápidamente, irá a buscar la siguiente página sobre novela juvenil y habrá abandonado vuestra web y ni siquiera la conocerá. O a lo mejor tiene un poco más de paciencia hasta que entra, pero si ve que va lento y que carga las imágenes lenta o los vídeos que tenéis dentro de vuestra web, que para cargarlo todo va muy lento, pues la persona se cansa y se aburre y se va. Lógicamente es tal como haríais vosotros cuando buscáis una información. La queréis ya, la queréis rápido y de la manera que más fácil esté colocado todo, pues más fácil será el acceso a vuestra web. Y no solo eso, sino que más fácilmente os buscarán desde Google, Google os buscará vuestra web y os localizará para que tenga un mejor posicionamiento en las primeras páginas que la gente busca y vuestra web o blog puede estar en las primeras posiciones de ese buscador, ya sea Google o ya sea cualquier otro buscador. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí este primer vídeo y en los vídeos restantes ya os explicaré los siguientes temas. ¿De acuerdo? Espero que os haya gustado y que os haya sido útil. Darle a like si os ha gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!